Álvaro Carretero se pasa por el canal para hablar de los 2 millones que debe pagar Valencia Basket por temporada si quiere jugar Euroliga, del futuro de la competición en manos, en palabras, en voz de presidentes como el de Mónaco y cuál puede ser el futuro de la Euroliga de manera inminente. 20 equipos, 18, 22. Vamos a analizarlo. Álvaro Carretero, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Pues muy buenas, la verdad que intensito, ¿no? Estos días como para todos. Uno de los dos por lo menos se va para mudar. Sí, estoy allí también para bichear, ¿eh? Si me entero de alguna cosa yo te la cuento, ¿eh? Para que tú ahí en tu playbook puedas ir dejando pildoritas, que has dejado unas cuantas y vamos a analizar hoy. Este vídeo saldrá en YouTube el viernes por la mañana, con lo cual también para la gente que lo tenga controlado, pero ahora aquí en directo vamos a comentar muchas cosas, que estamos en YouTube, Twitch y Twitter, que hacemos también los directos. Y vamos a dar la Final Four en directo, digo, para que la gente lo sepa, los dos partidos, las semis y la final. Pero es que hay mucho, ¿eh? Es que esta Final Four probablemente sea un punto de inflexión en el baloncesto europeo, ¿eh? Sí, yo creo que sí. De hecho, es que ya es la primera vez que sale de Europa, con lo cual ya es un punto bastante sintomático de por dónde está girando todo, de dónde está el capital ahora mismo, que no es precisamente en Europa, porque ya hemos visto incluso la misma semana, lejos de Final Four, pero por ejemplo un equipo italiano se ha vendido ya también a otro grupo estadounidense, el Nápoles, o sea, estamos viendo ya como todo el capital, digamos, está impactando ya no solo en el fútbol, sino que esta sintomatología que yo decía es que precisamente el dinero viene de fuera, y ya es algo que venimos percibiendo desde hace mucho tiempo. O sea, que va a dejar mucho que hablar precisamente pues por eso, ¿no? Porque ya es ese cambio de paradigma que se va a empezar a reflejar a partir de este año, seguramente con mucha más fuerza, ¿no? Pues ya estamos viendo que los clubes que están peleando por no descender empiezan a pasar a manos de capital que no es europeo y que el principal evento de baloncesto europeo se va fuera de Europa, pues hombre, 1+1. Sí, bastante claro, bastante claro. Vamos a ver qué ambiente se respira por ahí. Yo creo que hay 3 temas para tocar. Uno, lo del tema de Valencia y otros equipos, que ahora lo hablamos, y el dinero que le pide la Euroliga por acceder. Paso número 2, la entrevista que has tenido con Mónaco, que está muy interesante y creo que esto también merece mucho la pena. Y luego yo creo que algunas pinceladas, porque nos imaginábamos ir a 20, pero igual si hay un giro y no son 20. Es que vamos a ir yendo paso a paso si te parece. Lo de Valencia. Yo estuve en Valencia la semana pasada. Y yo qué quieres que te diga. Están hablando de 5 o 6 millones, ¿no? Si no me equivoco, Álvaro. Eran 6 millones por los 3 años. O sea, la 2 millones al año. hecho el 2024, la 25, 26, 27, 27, 27, 28, 2 millones al año, como tú dices. Yo te voy a decir una cosa, sin tener toda la información, que no la tenemos. Yo entiendo también que Valencia diga o Partizan o me da igual, ¿eh? No solo por quedarnos más. Que diga, yo voy a pagar 6 millones a fondo perdido. Yo personalmente la pregunta me la hago como presidente o CEO de algo. Sí, es que yo creo que es bastante legítimo, ¿no? Porque ahora mismo en la Euroliga lo que te está garantizando es un reparto fijo de 500.000 euros a todos los clubes, más luego los incentivos que están pues por la bolsa, los incentivos que nunca hemos sabido cómo funciona exactamente el reparto de la Euroliga, porque es francamente imposible y además se cambió con la pandemia. O sea, es prácticamente imposible explicar cómo funciona el reparto de la Euroliga. Ahora mismo, de lo poquito que se sabe es que 500.000 se reparten a los clubes solo por participar. Eso es de lo poco que tienen garantizado. Entonces podríamos decir, por hacer cuentas, así un poco a lo bruto, 1,5 millones al año. Efectivamente, más vale, o menos. Vamos a 1,5 millones. Más lo que tengas que te garantices un poco, pues digamos, por la bolsa de premios en lo deportivo, que te garantizan más el market pool, más el sport pool y todo esto. Bueno, al final ponle que te puedes llevar fácilmente, salvo que quedes en los 4 últimos puestos, que son los que llevan los 500.000, pero bueno, entre 800.000 y 1 millón quizá que te puedes 1 millón, llevar. vale. Entonces estás pagando 1 millón al año por jugar Euroliga. Más o menos, así algo. Vale, este es el alquiler. El alquiler. Vale. El alquiler, exactamente. Y el problema es que estas plazas han subido, porque lo que se venía a conocer, que esto también pues vamos a ser honestos, o sea, primero lo publicaron los medios locales valencianos, que han recibido esta información, sí. Las provincias, Superdeporte, digamos que ahí todos han aportado cada uno su granito, es verdad que yo hablando con fuentes de Euroliga, de club y demás, pues sí he podido contrastar que efectivamente que esa información es correcta, o sea, que ellos tenían la información perfectamente bien y aquí lo que ellos decían también es que, claro, que es que ese fondo de participación ha pasado de costar 500.000 euros anuales a 2 millones anuales. Y esto ha pasado desde que Alba Berlín, que fue el último que obtuvo, digamos, esa plaza, sí. Y también es un poco uno de los detonantes que ha provocado que Alba Berlín diga, bueno, pues hasta aquí, ¿no? O sea, ¿esto qué sentido tiene pagar 2 millones ahora mismo por jugar aquí? Si además Alba Berlín, que queda último, no me garantizas nada más que 500.000 euros. Además, con la plantilla o digamos, con el gasto más bajo de toda la Euroliga, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo cual aquí la reflexión que hace Valencia, que tiene esa oferta desde hace más de un mes para poder integrarse en la Euroliga, es
hostia, a nosotros esto nos interesa acceder a un fondo que va a ser de hasta 1 millón más o menos. Así, ojo, porque Valencia no va a ser un equipo contender. Al final es un poco el cálculo que puedes decir y sin embargo ese millón te lo garantizas siendo un equipo contender en la FIBA Basketball Champions League, porque es lo que recibe el ganador más los incentivos por ir pasando rondas en un sistema mucho más claro. Yo diría aquí, dando mi opinión, creo que a Roche el dinero no le importa tanto, sino yo creo que el concepto, para mí, el concepto de después. Es decir, si esto fuera un alquiler con derecho a compra, es decir, que digo, mira, oye, estoy pagando este dinero, pero yo dentro de 3 años o hago un 3 más, a partir de ahí entro con una licencia multianual de 5 años o empiezo a acceder a esto, yo estoy convencido que no, o sea, yo creo que firma ahora, si se lo dicen. Pero claro, es que no hay nada después garantizado. Para ninguno, en Virtus, Estrella Roja, o sea, para todos, y eso es un problema. Ese es el problema que se ha encontrado Alba Berlín, ¿no? Que también tenía esa última licencia de 3 años, que al final ha sido, bueno, hacemos esta licencia de 3 años, pero un poco con vistas a seguir, digamos, ese camino pues del Bayern, de las Bell, que garantice poder ser accionista y que al final, digamos, que se abra, ¿no? Todo este pool de accionistas que está viendo. Todo es que la Euroliga ahora mismo está en un punto en el que ni puede abrir ese acceso a nuevos accionistas, porque además está toda la parte del fondo, que no ha terminado de firmar, está la parte de Madrid, está la parte de Barça, con lo cual, ¿quién garantiza ahora mismo el qué? ¿No? Que esto yo, por ejemplo, pues hablando con Jordi Bertomeu, que ya está fuera de Euroliga y todo, y claro, lo que él decía es que el problema que tiene ahora mismo el baloncesto europeo es que todas las inversiones y todos los movimientos se van a paralizar durante al menos 2 o 3 años, porque ninguno va a poder dar un paso en falso. Y yo creo que hay Bertomeu, que un poco es sospechoso de nada, porque todo sabe para dónde barre, pero es verdad que yo creo que ahí lleva razón, porque es verdad que ni la Euroliga, ni al final FIBA, ni muchos clubes van a poder tomar decisiones con un futuro a medio y largo plazo hasta que todo esto se solucione un poco. Y yo creo que eso es la encrucijada en la que está Valencia, ¿no? De, vale, no me puedes garantizar esto a más de X plazo, pero yo tampoco puedo comprometer entonces esta inversión si no me estás dando ninguna garantía, ¿no? Mira, mira qué dato está dando Rafa Muntión, que en esto sabe un poco. Y Rafa fue, que esto no sé si lo sabe, Rafa Muntión fue la primera persona, Rafa, como siempre dice, yo no doy primicias, pero alguna he dado. Fue el que dio la noticia de que había la escisión a la Euroliga, la dio en su momento en Radio Vitel. Dice, Valencia y otros se pueden hacer preguntas y enfadarse, es legítimo, pero recuerdo que para empezar a caminar la Euroliga, todos tuvieron que poner 1 millón a principios de siglo. Claro, 1 millón de antes era mucha tela. Que era mucho más que ahora. Ahora es mucho más que ahora. Sin que haya polémica, es un hecho. Más años, correcto, eso sí lo entiendo. Al final, yo creo que también es lícito que a partir de ahora empiecen a surgir rumores con bastante más contundencia, porque claro, cuanto más pasan los meses y no se ha tomado una decisión, más rumorología es posible que pase. Yo, por ejemplo, esto sí me llega un poco más de la parte de agencias y etcétera, empieza a haber nervios. Empieza a haber nervios porque los clubes necesitan planificar temporadas, porque los agentes necesitan colocar jugadores que acaban contrato, con contratos que empiezas a tener apalabrados con Dubái, con el club que sea, en caso de tener garantizada la Euroliga. Pero ¿qué pasa si no tienes garantizada la Euroliga? ¿Dónde van esos jugadores que son jugadores de Euroliga? ¿Van a jugar en Dubái, en la Eurocup? Pues seguramente no. Entonces hay que empezar a buscar soluciones y claro, empieza a haber una cierta impaciencia por cerrar ciertas cosas y porque se garantice ya definitivamente quién va a estar, cómo va a ser la Euroliga el año que viene. Pues lo que no puede ser es que estemos a junio prácticamente, con el Final Four que estamos ya, y no haya todavía un plan definitivo. No, el año pasado fue junio también, ¿eh? Sí, efectivamente. O sea, efectivamente. Entonces, claro, aquí se van sumando una cosa detrás de otra y es lo que estamos viendo, ¿no? A la Euroliga se le empiezan a crecer los enanos por todos los lados y no son enanos precisamente, sino que empiezan a tener una dimensión bastante grande y ya no es que hables de los clubes, es que al final es eso, hay una parte mucho más importante que es todo este mercado que bueno, pues solo los insiders lo conocen mucho mejor, ¿no? Toda esta parte, cómo se mueven los contratos, fichajes y demás, y por ahí se empieza a notar cierta impaciencia. Es que no sé, yo tengo la sensación de que estamos asistiendo a un momento muy importante en el baloncesto europeo y que la Euroliga, con lo que tú has dicho, ¿no? Lo de no poder dar pasos en falso, tiene en su mano asegurarse probablemente a los únicos 5 o 6 equipos capaces de continuar en el baloncesto europeo. Es decir, vale, no son Madrid y Barça, pero Partizan, Estrella Roja, Valencia, Virtus Bolonia. O sea, no hay muchos equipos fuera de esta órbita. Yo diría que Unicaja, algún equipo turco y obviamente los rusos, pero los rusos uno es dueño. Ninguno más tiene opción real de meterse en un mercado de Euroliga. Es decir, si tú eres capaz de abrazar a todos estos, ya tienes el cierre excepto Madrid y Barça y es muy difícil que se vayan a marchar en ese escenario.
Para mí, ¿eh? Claro, efectivamente. Lo que pasa es ¿qué les das a estos clubes? ¿Ya? O sea, es lógico que la Euroliga y los clubes de Euroliga ahora mismo no quieran que haya una entrada masiva de clubes que vayan a ser propietarios, pero esto es lo mismo. O sea, aquí es como si nos ponemos, esto es como la ONU al final. Si tú le Ya. empiezas a dar derecho a veto a todos los clubes o a todos los países, pues ¿por qué solo Rusia, Estados Unidos, etcétera, tienen el derecho a veto? Pues por lo mismo de siempre. Si es que no se quiere extender ese derecho a veto porque al final el privilegio es el privilegio. Y esta es la parte fundamental que va a explotar la NBA y que va a explotar FIBA, porque es la principal grieta que ahora mismo tiene la Euroliga en su baloncesto, que solo hay 13 clubes propietarios y que solo hay 13 clubes con derecho a veto y a decisión. Con lo cual, si la Euroliga no es capaz de que esa integración y ese abrazo que tú dices al resto de clubes tenga unas garantías, más allá de, no, bueno, porque puedes competir en la Euroliga, es que quizá ese puedes competir en la Euroliga ya no es estar en el mejor baloncesto. Es que a lo mejor esto empieza a cambiar y esa fortaleza que era Claro. la Euroliga o nada, ya no es la Euroliga o Ya, nada. pero el problema es que el riesgo que tienen es que en la nada sea posible. Es decir, claro, te puedes pasar de una Euroliga con todos los peros que cada uno le quiera dar. Y vamos a ver también esta Final Four de Abu Dhabi, por eso nosotros también viajamos aquí. Por cierto, aprovecho para dar las gracias a los patrocinadores que tenemos. Puede pasarte que tengas una Euroliga de 20, que en un futuro sea de 22 y esté en Valencia, esté Dubái, digo económicamente, esté CSKA, esté Zenit, o una Euroliga de 18 donde tienes dos problemas, que es Maccabi y Hapoel, me refiero a nivel de estructural, viajes, tal y cual. La película es diferente. Sé que solo quitar un equipo, sumar dos y quitar, pero me parece muy distinto. Sí, es muy distinto y claro, cambia mucho, depende de quién esté y de quién decida, porque estamos en lo mismo. Si tú incorporas a clubes propietarios, la visión que tiene un club como Valencia Basket, que al final es mucho más tendente, aunque Juan Roch ponga la pasta, pero al final Sí. es mucho más tendente, vamos a racionalizar el gasto, vamos a intentar aplicar unos componentes más racionales, vamos a buscar sistemas de compensación, vamos a buscar otro tipo de modelo que al final haga que no todos tengamos que estar poniendo aquí cantidades multimillonarias prácticamente cada año para sostenerlo. No es sostenible que Olympiacos o Panathinaikos tengan un presupuesto ahora mismo de 35 o 40 millones de euros este año. Es insostenible ahora mismo tal como están las cosas. Entonces, ¿se puede permitir? Sí, claro, mientras haya un propietario que lo Sí, Milán también lo puede permitir, o sea, sí. Milán. Y esto nos lleva, ¿no te crees que nos lleva a la pregunta del principio de, claro, igual es que no hay tanto dinero? O sea, igual es un castillo en el aire. Para el baloncesto, digo, ¿eh? Pues no lo sé, es una muy buena pregunta, ¿eh? Ojalá te dé respuesta. Yo, por ejemplo, esta semana también publicábamos no, perdón, me he columpiado porque no lo hemos sacado todavía, pero bueno, lo podréis leer próximamente, ¿no? Hemos hecho un poco radiografía de cómo son los patrocinadores y los ingresos de las ligas, exclusivamente las ligas, sin contar los clubes, ¿no? Al final es cómo se mueve ese ecosistema dentro de cada liga nacional. O sea, son 30 ligas nacionales las que hemos rastreado. Y ahí lo que ves es que el único patrocinio que existe y la única activación o la única voluntad es en territorio nacional, pero es que incluso pensemos en la CB, qué patrocinadores tiene, qué cobertura tiene, es exclusivamente en España, por mucho que se vea fuera y que tenga algún contrato fuera, etcétera. Pero cada liga se ve y cada club se ve exclusivamente en España, a excepción de la Euroliga. Incluso piensas en la BCL y tú a quién ves, pues ves a Unicaja, ves a Tenerife, pero es rarísimo que te pongas a ver siendo de España, de Inglaterra, de Francia, a otro club que no sea exclusivamente tu club o tu país. Es que es prácticamente imposible si es que acaso tiene cobertura. Tal cual. Entonces, aquí con lo que me refiero es, con este ecosistema que es puramente nacional dentro del baloncesto europeo, las ligas generan unos 50 millones de euros y creo que me estoy pasando. O sea, pero es un poco el cálculo que hemos podido hacer. Los clubes generan otros 500 más o menos. Entonces, ¿hay dinero para todos? Pues no, porque es que el gasto es muy superior, es que el gasto es el doble. El doble. Entonces, a eso me refiero con no hay dinero, claramente no hay dinero. El dinero son... O sea, porque igual que decíamos que lo de la NBA nos sonaba un poco a quimera, igual hay que pensar que no vende tanto. Te quiero decir, no lo sé, que yo estoy dando aquí una opinión después de escuchar los datos, a mí me falta, Álvaro menos, pero a mí me falta mucho contexto económico, que aquí por eso viene Álvaro y nos lo cuenta. Pero es que igual dependemos mucho de gente que de manera, pues eso, un mecenas ponga dinero. Es que igual es esto. O sea, es que ahora mismo el baloncesto europeo no puede esconder la realidad que tiene. Ahora mismo la realidad es esta. Entonces se paga o se gasta el doble de lo que se está generando.
Y no hay pruebas tampoco que lo certifiquen porque no hay información financiera. Es que ni siquiera estamos en un punto en el que haya información financiera de todos los clubes, ni de la Euroliga, ni de todas las ligas, porque ni siquiera hemos avanzado a ese punto de transparencia. Sí, sí. Pero hasta donde podemos comprobar nosotros, con estimaciones y comprobaciones de cuentas, es que ahora mismo se gasta más del doble prácticamente de lo que se genera. Con lo cual, ¿da para todos? No, evidentemente no. Y además, en un ecosistema puramente nacional, en el que todo el patrocinio, todos los contratos de televisión, etcétera, son prácticamente propios de cada país y ni siquiera la Euroliga ha terminado de resolver esto del todo, pues evidentemente no. Y yo creo que esas previsiones que hay con la NBA y demás, que ya lo comentamos también aquí, pues hombre, es un poco hacer así, tirar el dedo al aire y no, hay que aterrizar las cosas, es que hay que aterrizarlas. Claro, o sea, por eso. Es que esto no es tan fácil y no. cómo es posible que al final en una competición como esa futura liga, que ya de hecho se retrasaría hasta 2027 en principio, ya ni siquiera sería en 25-26, evidentemente, pero si se retrasa hasta 2027, ¿cómo puede valer una franquicia 500 millones cuando la Euroliga lo único que exige son 2 millones por 3 años? Es que no tiene ningún sentido. Creo que todos nuestros vídeos han terminado igual, están condenados a entenderse. Sí, es que no hay otra. Es que da igual. Es que abres una puerta, ¿te acuerdas? Tú de Humor Amarillo, ¿te acuerdas? Cuando abrías una puerta y te salía... había una pared y de repente sale y te salía... pues abres una puerta y te acaba saliendo el mismo. Pues es así. Es como el castillo, es el castillo de Takeshi. Si es que te van a pillar por uno o por otro. Tal cual. Es así, totalmente. Oye, pues si me entero de algo por Abu Dhabi nos vamos enterando, iremos contando cositas, pero te iré informando. Yo creo que no vamos a tener nada oficial, pero sí que creo que se va a empezar un poco a vislumbrar algo. Yo tengo la sensación, o sea, un dibujo de lo que puede pasar, sí. Sí, yo creo que sí. De hecho, yo creo que el punto fuerte fue la reunión de Estambul, que hubo hace un par de semanas, más o menos. De ahí es donde ha empezado a salir todo esto, o sea, ese caldo de cultivo. Si nos fijamos, una semana sale lo de Berlín, la siguiente semana sale lo de Valencia, ahora empieza a haber ya dudas con la parte de Dubái, se empieza a ampliar el círculo, o sea que yo creo que de Estambul salieron muchas cosas. En Abu Dhabi yo creo que la Euroliga va a intentar restringir que sea puramente lo que es su producto principal y me parecería un error garrafal que empiecen a salir informaciones que no sea puramente relativo a la Final Four de la Euroliga, pero porque al final significaría ya definitivamente que todo lo que orbita ya sería el sálvame de la Euroliga. Puede ser. Es que si ya de por sí no estamos hablando tanto de la Final Four, estamos hablando de lo que va a pasar en vez de los equipos que están jugando, pues a ver, nos vamos a la 1, hacemos sálvame y en vez de la familia de la tele hablamos de la Euroliga. La familia de la Euroliga, ¿no? La familia de la Euroliga, efectivamente. que nos da para esto, ¿eh? Sí, joder, ya te digo yo que nos da, ya te lo digo yo. Oye, pues como siempre, Álvaro, un placer que estés por aquí, que me encanta charlar contigo y que nos des esa visión también desde tu playbook, ¿no? Económica y entender un poquito más el contexto de lo que yo creo que a mucha gente se le mezcla la ilusión y las ganas. Y yo entiendo a la aficionada de Valencia Basket, que diga, oye, voy a ir al Rocha Arena, me han subido el abono, mucho o poco, yo ahí ya me pierdo, no tengo todos los datos, pero vamos a ir para ir a hacer un partido de BCL un miércoles. Pues yo lo entiendo. Pero yo también entiendo a Juan Roch que diga, oye, es que hay que entender a todos. Y cuando digo esto, digo a los de Belgrado y digo a Virtus y digo, o sea, a cualquiera. A ver qué pasa, a ver cómo se da también la Final Four de Abu Dhabi, cómo es a nivel organizativo, porque es cierto que va mucho aficionado... que son gente que vive el baloncesto de manera muy europea, muy latina, y vamos a ver también cuál es esa la respuesta que tenemos por ahí, que por supuesto la contaremos aquí en el canal. Así que Álvaro, un abrazo muy fuerte y que vaya muy bien. Pues nada, un abrazo, a disfrutar y ahí estaremos. Así que más allá de trabajar, esto es para disfrutarlo. Todo sí, sin duda. Muchas horas de curro, pero va a merecer la pena. Va a merecer la pena seguro. O sea, va a ser una locura. Cuídate mucho. Abrazo a todos. Un abrazo.